El fantasma de la monja atormentada. Maldito aquel que revelare lo que en estos documentos contenido. Su indiscreción le causará la muerte. Santa Inquisición, Tribunal del Santo Oficio, año 1576. Bajo la más terrible pena de muerte, se ha guardado durante varios siglos este secreto hasta ahora inviolado. ¿Qué misterio oculto, bajo el sello temible de la Santa Inquisición, contienen estos pergaminos que no pudieron revelarse? Para conocer el gran misterio sobre este terrible suceso, es preciso retroceder al siglo XVI. Estamos en España en el año de gracia de 1569, durante el cruel reinado del rey Felipe II, a quien todos tenían por descreído o alejado de la iglesia. Daba terribles muestras de fe, y esta fe se traducía en castigos horrendos a herejes y en instalaciones siniestras para castigar y torturar incrédulos. En aquella época vivía el religioso fray Pedro Moya de Contreras, a quien siempre molestaban por ser el cuñado del rey, pues teniendo a un pariente tan influyente, se preguntaban por qué no le pedía el cargo de obispo. Por lo general, siempre eran grupos de borrachitos que, armados de valor con el licor, le decían de todo al santo varón. Como era costumbre, fray Pedro se alejaba lleno de indignación, dejando en paz a las banditas de bebedores. Se decía que una hermana del religioso había tenido amores con el rey Felipe II, de los cuales había nacido una niña. Al principio eran solo simples rumores, pero con el paso de los años se convirtieron en una certeza, por lo que la gente lo comentaba ya convencida, y a medida de que pasaba el tiempo, las hablillas se multiplicaron al por mayor. Se dice que, cansado de tantas burlas de clérigos y gente, fray Pedro Moya de Contreras fue a ver al rey Felipe II, y lo que ahí se dijo, no queda nada para comprobarse. Mas por lógica podemos deducir que el religioso le reclamó al monarca su proceder. Nadie fue testigo de semejante entrevista, y lo que respondió su majestad al fraile solo hablan los hechos posteriores. Por órdenes del rey, fray Pedro ayudó a la fundación de santos tribunales, dejando instalados monstruosos aparatos de tortura para castigar a los incrédulos e irreverentes, comprobando él mismo las formas inhumanas de castigo. Se dice que la presión moral del religioso no cesaba ante el rey Felipe. Así, un día se salió con la suya y logró que fuera nombrado el primer inquisidor de la Nueva España. También la iglesia lo eleva al rango de arzobispo. Días más tarde, el religioso es enviado a la Nueva España en el galeón hispano San Honorio. Buena estrategia del rey para mantenerle lejos de tierras europeas. Fray Pedro llega a la Villa Rica de la Veracruz en 1570, acontecimiento que fue pregonado por todo lo alto. Se anunció 7 veces por las calles de la capital, yendo en la comitiva el alguacil mayor del Santo Oficio, Francisco Verdugo de Bazán, el secretario Pedro de los Ríos, el receptor Pedro de Arriara y Gaspar Salvago, Silvestre Espíndola y Juan Saavedra como testigos. A petición del inquisidor general Fray Pedro, el virrey don Martín Enrique de Almanza ordenó a los dominicos cedieran un edificio. Entonces se hicieron los arreglos necesarios y se instaló en el inmueble la tan temida Santa Inquisición, que aún podemos ver hoy en día. El funcionamiento del Tribunal de la Fe comenzó a funcionar de acuerdo con las instrucciones dictadas por Fray Tomás de Torquemada. Dicho tribunal se hizo temible porque la víctima nunca sabía quién le acusaba y quiénes eran los testigos, pues todo se hacía en el más absoluto de los secretos. El inquisidor mayor daba a los tormentos y, después de lograr la confesión, entregaba al reo convicto al brazo secular, y fue precisamente durante el tiempo que permaneció en tan temible cargo que fray Pedro pensó en ejercer siniestra venganza en contra de quien había manchado su honra. El problema era que se trataba del rey. Al no poder desquitarse con él, entonces decide descargar toda su ira en contra del fruto del pecado, su sobrina. El religioso manda llamar a los miembros del Santo Tribunal
para dar la orden de que apresaran a los herejes, hechiceros, relapsos e irreverentes. Así, cumplía con las órdenes del rey y después, cuando menos se diera cuenta, ejercería su espantosa venganza. Mas si su cargo de inquisidor le dictaba cometer severos castigos y tormentos, como arzobispo solía rescatarse un poco. Sin embargo, entre esas pasiones contrarias, se levantaba el pecado de su hermana, que él consideraba su mayor deshonra. 3 años después, en 1573, Fray Moya hacía sentir su odio y la crueldad del Santo Tribunal, y ahora a los condenados se les iba a ejecutar en el primer y más monstruoso acto de fe que se guarde en memoria. Uno a uno durante toda la noche y el día siguiente, fueron ardiendo aquellos herejes, hasta acabar achicharrados los 73 reos. Enfermo de crueldad y puesto su poder de manifiesto, noches más tardes pone en marcha su siniestro plan, mandando a alguien de su confianza para que secuestrara a su sobrina en Sevilla, España, y pobre del infeliz si era descubierto porque iba a sentir la ira del ofendido. Una vez que la joven pisó tierras mexicanas, su vida comenzó a ser un verdadero infierno, pues un malvado tío la utilizaba para probar cada tormento diabólico que su enferma cabeza urdía. Pero la diversión le duraría poco, ya que noches más tardes fue conducido a la celda de su infeliz sobrina, quien ya debilitada y enferma no podía resistir una tortura más. Entonces, su tío decide meterla de novicia en el convento de Jesús María y le ordena a la Madre Superiora que una vez curada debía obligarla a flagelarla, ayunar y disciplinarse con dureza. La casi moribunda muchacha fue conducida al monasterio por un túnel secreto. En cuanto se repuso la joven, las monjas entraron en acción, ordenándole que debía disciplinarse hasta sangrar antes de cada alimento y al acostarse. Obediente y sumisa, comienza su cruel castigo. Pero eso no era todo el tormento para la pobre muchacha, pues a su tío no le parecía suficiente. Entonces, decide mandarla a traer cada martes y viernes a través de secretos túneles que se pusieron al descubierto con las excavaciones del metro. Conducían a la infeliz hasta cierto lugar. Al llegar, la recibían silenciosos encapuchados que se hacían cargo de la desdichada novicia. Cantaban extrañas letanías y se alejaban a través de los extensos túneles que corrían por debajo de la ciudad, hasta que al fin llegaban a la tenebrosa cámara de torturas de la Inquisición. La inocente doncella parecía no resistir más tormento. Allí, la entregaban al verdugo, que debía continuar con el cruel tormento a quien, según el tío, consideraba el fruto de un pecado, y no contento con eso, el perverso observaba los tormentos a su sobrina, a través de una cerrada celosía. Después, la desdichada novicia era regresada a su convento, siguiendo los mismos túneles secretos. Al fin, la noche del 9 de agosto de 1578, terminó el martirio de la hija de Felipe II y la hermana del primer inquisidor. La joven muere sin nunca saber qué pecado tan terrible había cometido para ser castigada de una manera tan cruel y despiadada. Meses después, aquella novicia muerta, cuyo nombre no registró el libro del convento, comenzó a vagar por los jardines, lanzando al aire quieto y agorero sus más tristes lamentos, causando el espanto entre las monjas que le vieron, y éstas sabían perfectamente que era la religiosa muerta en pecado y tortura. Años después, la tristísima figura de la monja salió de los muros conventuales y se lanzó a la calle con todos sus desgarradores lamentos que erizaban los cabellos hasta el más valiente. En poco tiempo, el vulgo la bautizó como la monja atormentada. Durante muchos años, la fantasmal novicia vagó por lo que hoy es esquina de Correo Mayor y Moneda. Después, lanzando su doliente queja, avanzó hasta la esquina del Palacio Virreinal y se situaba ante la puerta cerrada. El motivo por el cual llegaba el fantasma hasta aquel lugar no era otro, según creyó la gente, que el de ir en busca de su tío, pues ya en 1584
había sido nombrado el arzobispo Pedro Moya de Contreras, sexto virrey de la Nueva España. El fantasma doliente permanecía allí hasta pasada la medianoche. Después, regresaba a su convento, pero aunque la monja atormentada no salía a gemir todas las noches, la gente rehuía pasar por la Plaza Mayor, y tanto dio el vulgo en asegurar que el espectro iba en busca del virrey, que se tomaron cartas en el asunto, enviando una comisión eclesiástica y palaciega para que hablara con Fray Pedro Moya de Contreras, quien después de dialogar con ellos decide enfrentar el fantasma al día siguiente en punto de las 12 de la noche, para así devolver la paz a la Nueva España. A nadie extrañó que se levantara a toda prisa un templete frente al palacio virreinal, el cual quedó terminado sin que la gente supiera los fines para los que fue construido, pues todo era secreto en esos días. La noche del 9 de junio, muy cerca de la medianoche, salió del palacio Fray Moya de Contreras y su extraña comitiva, quienes llevaban un crucifijo, estandartes y reliquias para exorcizar fantasmas y demonios. La plaza estaba solitaria y la noche tranquila y tibia. El grupo se dirige al templete para tomar asientos, cada uno en su respectivo lugar. Acto seguido, comenzaron a elevar plegarias a Dios mientras aguardaban la hora indicada, pero no pasó mucho tiempo cuando estalló un grito espeluznante que llenó de pavor sus corazones. La macabra monja se había hecho presente para lanzar sus gritos dolientes. De acuerdo con los cánones religiosos, Fray Moya de Contreras invocó a la muerta, y para asombro de todos, la monja respondió en verso, en donde le imploraba que quería dejar de penar en este mundo. El virrey atemorizado no pudo articular palabras en forma de verso, y sin que nadie pudiera impedirlo, se arrojó a los pies de aquel fantasma para implorarle perdón con lágrimas en los ojos. Varios minutos permaneció allí el religioso, sobre el suelo de la Plaza Mayor, hasta que al fin los frailes y oidores se atrevieron a levantarlo. El virrey declaró en el legajo de una causa triste del Santo Oficio todo lo acontecido aquella noche, así como también la identidad de la monja. Dicho documento fue sellado con lacre, y cayó la maldición sobre quien revelase aquel secreto. La monja y el clérigo. Nos encontramos en el siglo XVII, en el monasterio de Jesús María, donde una serie de extraños acontecimientos inquietaban de sobremanera a las religiosas, pero había un lugar en especial donde las manifestaciones sobrenaturales eran más intensas. Ahí podían escucharse, ver y sentir cosas que ponen los pelos de punta hasta el más valiente. El aposento en cuestión era la sala de labores de las monjas, donde pasaban la mayor parte de tiempo dedicándose a los ejercicios que se acostumbraban en la época, como la costura. El horario no implicaba un impedimento para las manifestaciones, pues las monjas podían experimentar cualquiera de estas a plena luz del día. Por la mañana, para ir a rezar a la capilla, debían de cruzar el patio central con un hermoso jardín lleno de rosas, pero al pasar por ahí, siempre se escuchaban unos pasos que se alejaban entre los matorrales. Al caer la medianoche, terminaban sus últimas oraciones y se iban las religiosas a descansar a sus aposentos, pero cuando estaban a punto de conciliar el sueño, escuchaban que alguien tocaba su puerta, y acto seguido, una voz ronca y apagada pronunciaba el nombre de la aterrorizada hermana. Otra cosa que ya se les había vuelto una costumbre era cuando encendían una veladora, se apagaba de la nada, sin ninguna corriente de aire que lo pudiera provocar, y se decía también que al momento que se apagaba el fuego de la veladora se podía ver una sombra, que con su sola presencia extinguía las luces. Otro fenómeno que llenaba a las religiosas de pavor era cuando se encontraban rezando. Detectaban un aroma inconfundible de una fragancia que poco a poco se apoderaba del lugar. Se trataba de un olor agrio y penetrante, el cual
era tremendamente parecido al de un cementerio. Algunas monjas aseguraban haber visto durante 2 jueves santos seguidos la figura de un monje que subía de las escaleras principalmente lento, con un aire cansado y silencioso, y a juzgar por la apariencia que tenía, aseveraban que estaba muerto, es decir, se trataba nada menos que de un alma en pena. Pero debido al terror que tenían las hermanas de aquel espectro, siempre trataban de evitar que este tema saliera en alguna conversación. Los meses y años pasaron sin pena ni gloria en aquel monasterio, con todo y su fantasma incluido, que seguía siendo de las suyas. Pero todo cambiaría un día en que llegara al convento una viuda llamada Tomasina Guillén Hurtado de Mendoza, que su esposo hacía apenas 2 días, quien llevase el nombre de don Francisco Pimentel. Y grande era la pena de Tomasina ante aquella pérdida, pues al morir le dejó una raquítica cantidad de dinero como herencia, pues en el testamento de este hombre decía claramente lo siguiente: la única condición a la que tiene que responder doña Tomasina Guillén Hurtado de Mendoza para acceder a esta suma de dinero es que entre de monja al convento de Jesús María. La pobre Tomasina no había tenido una vida feliz, pues desde su infancia había sufrido terriblemente al lado de su madre, quien era una mujer muy mala, que no tenía el menor reparo en golpearla o encerrarla. Trataba también a su desdichada hija con excesivo rigor. Siempre la tenía entre tablas hilando oro. La reprendía por cualquier cosa y la golpeaba hasta que la descalabraba. No satisfecha la progenitora con los malos tratos que le daba Tomasina, decidió recluirla en el convento de Jesús María apenas cumplirá los 15 años de vida. Sin embargo, a la señora poco le duraría el gusto, pues la muchacha se las ingenió para escaparse a las pocas semanas de estar ahí, pues sentía que la vida de religiosa no era para ella, así que en cuanto puso un pie en el exterior, se dedicó a explorar y conocer el mundo que se le había negado a su corta edad. En aquella época, las calles eran sucias y muy insalubres, así que Tomasina no tardó en contraer varias enfermedades, y una de ellas la puso al borde de la muerte. Sin saber qué hacer, agonizante y desesperada por no tener nada que comer, decidió regresar al lado de su madre para pedirle ayuda. Debido a la situación en que se encontraba, la muchacha le prometió a Dios y a su progenitora que si lograba recuperar la salud, se iría por su voluntad a recluir al convento, dedicándose en cuerpo y alma a llevar una vida religiosa hasta su muerte. Pero como toda jovencita, Tomasina tenía ganas de vivir y no cumplió su promesa, pues apenas se recuperó, volvió a llevar la vida de libertades que tanto le gustaba. Pero su madre no toleró esta situación y movió cielo, mar y tierra para encerrarla en el convento de Santa Isabel, donde las monjas eran educadas bajo reglas muy estrictas, y como en el caso anterior, poco le duró el gusto a la señora, pues su destrampada hija logró darse la fuga. Ya fuera del santo lugar, encontró a un hombre del cual cayó perdidamente enamorada, y con quien se casara a los pocos meses de conocer, y se trataba de nada menos que de don Francisco Pimentel. Pobre de Tomasina, la mala suerte parecía perseguirla donde quiera que fuera, pues la vida de sufrimiento que llevó con su madre no tuvo comparación con la que llevaría con su esposo, pues al segundo día de contraer nupcias, don Francisco cubrió todas las ventanas de la casa para impedir que su mujer se asomara o alguien la viera desde el exterior. Cuando el caballero salía a la calle, se aseguraba de encerrar a su esposa en el más apartado y frío de los cuartos, colocando decenas de candados y cadenas. Pero otra cosa que tenía el señor Pimentel es que era muy celoso, razón por la cual siempre peleaba con su mujer. Para buena suerte de Tomasina, su adorado marido murió a los 2 meses y 2 semanas de haberse desposado. Y cuando llegó la hora de leer el testamento, se dio cuenta de que tendría que entrar de novicia al convento de Jesús María para poder disponer de la herencia. Y como dice el dicho, no hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla, pues finalmente Tomasina tuvo que cumplir aquella promesa que había hecho años atrás, que era dedicarse a la vida religiosa hasta el día de su muerte. Una vez que ingresó al convento, al igual que las demás monjas, comenzó a escuchar aquellos extraños ruidos,
Al principio, creyó era producto de su imaginación y de su mente tan confundida, pero conforme pasaba el tiempo, aquellas manifestaciones se hicieron más frecuentes y ocurrían en cada vez más lugares, para lo que ella, al igual que otras religiosas, decidió callar, pues el solo hecho de pronunciar lo que todos sabían la hacía estremecerse y paralizarse de miedo. Las cosas comenzaron a empeorar cuando Tomasina comenzó a tener extraños sueños, en donde se le aparecía el clérigo que todas las monjas aseguraban haber visto por una de las escaleras del monasterio. En ese sueño, el religioso le pedía a Tomasina que ella y sus hermanas le elevaran oraciones para ayudar a la salvación de su alma, con el fin de que pudiera salir de los tormentos y castigos del purgatorio, lugar donde se encontraba desde hace mucho tiempo, pues no había logrado que alguna monja lo escuchase. Tomasina le relató aquellos sueños a su confesor, pero este le dijo que todo era pura fantasía, pero ella estaba totalmente convencida de que todo era real. Por varias noches, la pobre monja tuvo ese mismo sueño, pero en una de esas ocasiones fue diferente, pues aquella alma le pidió de una manera tan desgarradora le ayudara a que su pena terminara, que sus hermanas le elevaran oraciones y un ayuno a pan y agua, que solo ella debía hacer. En cuanto Tomasina aceptó ayudar a aquella alma a terminar con su pena, el difunto tomó sus brazos y al instante la monja sintió un terrible dolor que la hizo gritar, y acto seguido todas las religiosas se hallaban despiertas. Tomasina les relató todo lo ocurrido a sus hermanas y les enseñó la marca de la mano que tenía impresa en su brazo, quien no paró de llorar y gritar por el terrible dolor que le causaba. Se cuenta también que los medicamentos de la época no ayudaron a sanar aquella herida, que las quemaduras no eran de este mundo, pues dicen que se podían observar las marcas de las yemas de los dedos y poros del difunto. Este acontecimiento hizo que se mandaran decir misas y se rezaran rosarios. Debido a que Tomasina no pudo hacer su ayuno debido a su estado delicado de salud, muchas monjas se ofrecieron a suplantarla, y así finalmente los ruegos desesperados de la pobre ánima fueron escuchados. Pocos días después, el clérigo se le volvió a aparecer a Tomasina, pero no en sueños, para manifestarle su agradecimiento por lo que ella y sus hermanas estaban haciendo por él, que su sufrimiento en el purgatorio ya no era tan grande, que por las quemaduras no se preocupara, pues tan pronto subiera al cielo, aquellas marcas y dolores desaparecerían por completo, y que les sabría recompensar todas las bondades que había tenido con él, pues solo ella lo había escuchado y ayudado. Al fin, después de que el pobre clérigo anduvo penando en el convento por 40 años, finalmente logró que su atormentada alma lograse descansar. Y cuando por fin consiguió subir al cielo, los malestares de Tomasina desaparecieron. Después de estos acontecimientos, la vida que llevó aquella monja fue ejemplar hasta el día de su muerte. Cambió sus atuendos, hechos de delicadas telas, por unas túnicas que la cubrían incluso en los días en que el calor era más fuerte. En vez de usar finos colchones y sábanas, durmió en 2 toscas tablas de madera, tapándose solo con una delgada colcha. Incluso, llegó a colocar en sus zapatos algunas piedritas y algunos clavos. Tomasina casi no hablaba, pues guardaba su dulce voz para las oraciones y los cantos de medianoche, aunque algunas de sus hermanas decían que la oían platicar con alguien ya muy avanzada la noche. Y cuando esto ocurría, se podía percibir en el ambiente un olor a carne quemada, que después se convertía en un intenso aroma a flores marchitas. Se decía que cuando esto ocurría, el clérigo visitaba a Tomasina en medio de la oscuridad y silencio de la noche. Así que ya sabes, si transitas por la calle de Jesús María y observas a una monja y un clérigo, ya sabrás quiénes son. El fantasma de la monja. Durante muchos años, y según consta en las actas del muy antiguo convento de la Concepción, que hoy se localizaría en la esquina de Santa María la Redonda y Belisario Domínguez,
las monjas enclaustradas en tan lóbrega institución vinieron sufriendo la presencia de una blanca y espantable figura que en un hábito de monja de esa orden veían colgada en uno de los árboles de durazno que en ese entonces existían. Cada vez que alguna de las novicias o profesas tenían que salir a alguna misión nocturna y cruzaban el patio y jardines de las celdas interiores, no resistían la tentación de mirarse en las cristalinas aguas de la fuente que en el centro del convento había, y entonces ocurría aquello. Tras ellas, balanceándose al soplo ligero de la brisa nocturnal, veían a aquella novicia pendiente de una soga, con sus ojos salidos de las órbitas y con su lengua como un palmo fuera de los labios retorcidos y resecos. Las religiosas huían despavoridas llevando hasta sus labios el nombre de Dios. Pero cuando llevaban a las superioras, la horrible visión ya se había esfumado. Así, noche a noche y monja tras monja, sufrió la terrible aparición del fantasma de la novicia colgando del durazno, y de nada valieron rezos ni misas ni duras penitencias, porque la terrible visión estaba ahí. En aquella época no se solía hablar de dichos sucesos, pero esta visión, que además de espantosa, era colectiva, ya que había acaparado la atención de todos en el convento, viéndose obligados a encerrarse en cuanto caía la noche. Pero dicha medida no fue suficiente para que las novicias, quienes insistían en saber quién era esa alma en pena, y ciertamente la aparición de la monja ahorcada en el durazno se remontaba muchos años antes, pues debe tenerse en cuenta que el convento de la Concepción fue el primero en ser construido en la capital de la Nueva España, apenas 22 años después de consumada la conquista. De ahí que recibiera como novicias a hijas, familiares y conocidas mujeres de los conquistadores españoles. Después de arduas investigaciones para esclarecer el origen de esas apariciones, se supo que dicho fantasma correspondía a la que en vida llevó el nombre de Doña María de Alvarado, quien compartía la morada con sus hermanos Gil y Alfonso Ávila en la esquina que hoy serían las calles de Argentina y Guatemala, justamente donde se ubica una cantina. Se cuenta que era una mujer bonita y de gran prestancia que se enamoró de Arrutia, un mestizo de humilde cuna, que al ver el amor que ella le profesaba por los ojos, quiso hacerse de mujer, dinero y linaje. A tales amoríos se opusieron los hermanos Ávila, sobre todo Alfonso, quien llamando una tarde al irrespetuoso y altanero mestizo, le prohibió que anduviese tras su hermana. «Nada podéis hacer si ella me ama», dijo altaneramente Arrutia, «pues el corazón de vuestra hermana hace tiempo es mío. Podéis oponeros cuanto queráis, que nada lograréis». Molesto don Alfonso se fue a su casa para hablar con su hermano Gil, a quien le contó lo sucedido. Gil pensó en matar en un duelo al bellaco que se enfrentaba a ellos, pero don Alonso, pensando mejor las cosas, dijo que el sujeto era un mestizo despreciable que no podría medirse espada contra ninguno de los dos, y que mejor sería que le dieran un escarmiento. Así, pensando mejor las cosas, decidieron reunir un buen monto de dinero y se lo ofrecieron al mestizo, para que se largara para siempre de la capital, pues con los dineros ofrecidos podría instalarse en otro sitio y poner un negocio lucrativo. Se dice que el mestizo aceptó y sin darle un adiós a su amada, se fue a Veracruz y de allí a otros lugares, dejando transcurrir los meses para ajustarse a 2 años, tiempo durante el cual la desdichada doña María Alvarado sufría, padecía, lloraba y gemía como una sombra por la casa solariega de los hermanos Ávila. Al verla sufrir tanto, sus hermanos decidieron convencerla para que entrara de novicia a un convento. Escogieron para dicho fin el de la Concepción, y no fue difícil que la aceptaran, pues luego de haber dado una fuerte suma de dinero, la joven tuvo que ir a refugiarse del dolor que le provocaba la supuesta muerte del mestizo. Pero sin mucha voluntad, doña María entró como novicia, en donde comenzó a llevar la triste vida claustral, aunque sin dejar de llorar su pena de amor, recordando al mestizo Arrutia. Por las noches, en la angustiosa soledad de su celda, se olvidaba de su amor a Dios, de su fe y de todo, y solo pensaba en aquel mestizo que le había abandonado. Al fin, una noche,
no pudiendo resistir más esa pasión que era mucho más fuerte que su fe, decidió matarse ante el silencio del amado de cuyo regreso llegó a saber, pues el mestizo había vuelto a pedir más dinero a los hermanos Ávila. Se cuenta que al saberse defraudada por ambas partes de su amado y hermanos, tomó un cordón y lo trenzó con otro para hacerlo más fuerte. Después, se hincó ante el Cristo crucificado, a quien pidió perdón por no haber tenido el valor y la pasión de profesarse. Caminó hasta la fuente donde se reflejó por última vez. Allí, derramó unas lágrimas que se confundieron con la cristalina agua. En cuanto tomó aliento, ató la cuerda a una de las ramas del durazno y volvió a rezar, pidiendo perdón a Dios por lo que iba a hacer, y sin pensarlo 2 veces, se lanzó hacia abajo, golpeando sus pies en el brocal de la fuente. Y allí quedó, balanceándose como un péndulo blanco movido por el viento. Al día siguiente, cuando la portera del convento fue a revisar los picaportes y herrajes de la puerta del convento, la vio colgando, rígida y con el semblante blanco. El cuerpo ya tieso de María de Alvarado fue bajado y sepultado esa misma tarde en el cementerio interior del convento, y allí pareció terminar aquel drama amoroso. Sin embargo, un mes después, una de las novicias vio la horrible aparición reflejada en las aguas de la fuente. A esta aparición siguieron otras, hasta que las superioras prohibieron la salida de las monjas a la huerta después de la puesta del sol. Al deducir que el alma de la joven andaba penando, las autoridades comenzaron a investigar, tomando por culpables a los hermanos Ávila, pues habían sido ellos los que de alguna manera encaminaron a María a terminar con su vida de esa manera. Así que los juzgaron y sentenciaron a muerte en cuanto el sol comenzaba a asomarse. La casa donde vivieron fue destruida y arada con sal, ya que de acuerdo con algunas costumbres de la época, esa era la única forma en que el alma de la monja pudiera descansar en paz.